después de ti no había razón, no había nada sin ti. No había canción en mi corazón, no había nada de mí. Después de tanto... Ahora vamos a desarrollar el problema 1.6 de Incropera. Tenemos el espesor de una pared de mampostería diferencial de X. Esto es lo que nos piden hallar. Para eso nos dan los datos. La conductividad térmica de la mampostería, de la pared de mampostería, es igual a 0,75 watts metro grado Kelvin, y con una cierta variación de temperatura prima. Para esto tenemos también una estructura compuesta con un espesor de 0,1 metros, con conductividad térmica 0,25 watts metro grado Kelvin y con variación de temperatura. La fórmula del calor es igual a la conductividad térmica por el área de contacto por la variación de temperatura entre el espesor de la pared. Al dividir nosotros el calor, obtenemos densidad del flujo de calor, que es igual a la constante de conductividad térmica por la variación de la temperatura entre el espesor de la pared. Para esto el problema nos dice que la densidad del flujo de calor de la mampostería con espesor diferencial de X es igual al 80% de la densidad del flujo de calor de la estructura compuesta, ya que las dos tienen las mismas variaciones de temperatura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una ecuación que relacione el calor y las variaciones de temperatura. La densidad del flujo de calor de la mampostería entre la densidad del flujo de calor de la estructura compuesta es igual a 0.8. Ya que las variaciones de temperatura son iguales para ambas, tenemos que despejarlas. ¿Cómo? Densidad del flujo de calor de la mampostería es igual a 0.75 variación de la temperatura entre el espesor. Densidad de flujo de calor de la estructura compuesta es igual a 0.25 variación de la temperatura entre 0,1. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en las dos ecuaciones, vamos a despejar la diferencia de temperaturas para poder igualarlas. Y acá nos sale que la densidad del flujo de calor de la mampostería por el espesor entre 0,75 es igual a la variación de la temperatura. La densidad del flujo de calor de la estructura compuesta 0,1 entre 0,25 es igual a la variación de la temperatura. Ahora igualamos la diferencia de temperatura. Densidad del flujo de calor de la mampostería por el espesor entre 0,75 es igual a la densidad del flujo de calor de la estructura compuesta por 0,1 entre 0,25. Tratamos de despejar la densidad del flujo de calor de la mampostería entre la densidad del flujo de la estructura compuesta para poder igualarlo con este dato. Tenemos que la densidad de flujo de calor de la mampostería entre la densidad de calor de flujo de la estructura compuesta es igual a 0,75, 0,1 entre espesor de la pared de mampostería por 0,25. Tenemos este dato que es 0,8, 0,75, 0,1 espesor de la pared de mampostería 0,25. Ahora operando nos va a salir que el espesor de la pared es igual a
0,75 0,1 por 0,1 entre 0,8 por 0,25, y el resultado es igual a 1,8 por 0,25. ...375 milímetros.